Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Ya vamos a comenzar la última parte de esta capacitación titulada Fundamentos de Escritura y Documentación para la Redacción Académica y Profesional, en este caso el módulo Redacción de Textos Administrativos y Académicos. En esta oportunidad vamos a trabajar la oración, el orden lógico en la formación de párrafos. La oración. Según la Real Academia Española, es la unidad más pequeña del sentido completo en sí misma en que se divide el habla real. ¿Cuál es la estructura de una oración? Y esto es importante que lo podamos distinguir. La estructura básica de cualquier oración es un sujeto, un verbo y un complemento. El sujeto es quien ejecuta una acción, el verbo es la palabra que denota esa acción, por ejemplo, caminar, hablar, comer, reír. Y los complementos es cómo se ejecuta esa acción, de qué forma se hizo, o si hubo otras personas afectadas por esa acción, o si se hizo en un tiempo determinado, si se hizo en un lugar específico, etc. Quiero que observemos la siguiente oración. Dice, mejora atención de salud, equipo de resonancia magnética. Analicemos, vamos a verla paso por paso. ¿Cuál es el sujeto? ¿En dónde está ubicado en la posición de la oración ese sujeto? ¿Qué hace ese sujeto? ¿Cuál es la acción? ¿Y cuál es su complemento y en dónde está ubicado? ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? Cuando nos hacemos esa pregunta, la respuesta es el equipo de resonancia magnética. ¿Sí? Ese equipo hace algo. ¿Qué hace? Es mi verbo. Mejora. ¿Sí? ¿Y qué mejora? Es mi complemento. La atención de salud. Pero, si volvemos a la lámina anterior, vamos a observar que no tiene el orden lógico de una oración. Es decir, la oración no está integrada por el sujeto, perdón, el orden que sigue no es sujeto, verbo y complemento, sino que arranca por el verbo, luego sigue el complemento y por último tenemos el sujeto. Aquí lo vemos con más claridad. ¿Cuál es la acción? Mejora, ¿sí? De mejorar. ¿Quién hace esa acción? El equipo de resonancia magnética. ¿Y qué mejora? La atención de salud. Ahora bien, como les decía, ¿sigue el orden lógico de sujeto, verbo y complemento? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo podríamos redactarla de tal forma que siga el orden lógico? Y la respuesta es la siguiente. El equipo de resonancia magnética mejora la atención de salud. Fíjense en la primera oración que está desordenada, que no sigue el orden lógico de todas las oraciones. Este tipo de oraciones mal construidas son las que generan confusión al momento de leer. Las personas cuando leen esta oración desordenada tienden a confundirse. En cambio, si nosotros seguimos el orden lógico de cualquier oración, sujeto, verbo y complementos, va a ser muchísimo más fácil la lectura, vamos a tener oraciones más sencillas y vamos a poder expresar nuestras ideas de una manera más efectiva. Veamos otro ejemplo. Esto es un ejemplo de un documento. Es un documento real. O sea, este ejemplo lo he tomado de un documento existente, de un documento de una institución. Dice, Atiquizaya está ubicado en el departamento de Aguachapán y fue integrado al circuito de la Ruta de las Flores el 2 de junio de 2016 por su gran potencial turístico. En el primer párrafo encontramos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Atiquizaya. De Atiquizaya estamos hablando, ¿sí? Del municipio que está en el departamento de Aguachapán. ¿Qué se dice de Atiquizaya? Que está ubicado en Aguachapán y que fue integrado a la Ruta de las Flores en junio del 2016 y todavía nos dice, fue integrado por su gran potencial turístico. El texto continúa con un segundo párrafo que dice,
De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, es la ruta menos desarrollada y conocida como parte de la misma. Esto se debe a la desorganización por parte del ente regulador de turismo en el lugar y la desmotivación del sector que lo componen, ya que no poseen estrategias o proyectos que motiven a la ciudadanía a vivir la experiencia y a explorar la oferta turística del municipio. En el segundo párrafo, ¿a qué se refiere? Cuando me dice la ruta menos desarrollada y conocida como parte de la misma. ¿Pero qué me habla? ¿Me habla del municipio o me habla de la ruta de las flores? La ruta es la menos conocida en la ruta. El sector que compone. El sector que lo compone. Fíjense cómo me habla de un sector y después me coloca el verbo en plural. Entonces no es un sector, son los sectores. ¿Sí? Fíjense cómo en el segundo párrafo, el primero está muy bien, está estructurado, tiene un orden lógico, pero ya vemos que en el segundo hay un gran desorden. Hay unas ideas muy importantes que se quieren transmitir, pero no siguen el orden lógico de las oraciones y por eso vemos algunos errores. Y cuando lo leemos, yo como lector me hago esas preguntas que coloqué ahí en mano derecha y no entiendo lo que me quieren decir. Veamos nuevamente. Atiquizaya está ubicado en el departamento de Aguachapán y fue integrado al circuito de la Ruta de las Flores el 2 de junio del 2016 por su gran potencial turístico. Este municipio, de acuerdo a los resultados de la presente investigación, es el menos conocido del circuito, debido a la desorganización por parte del ente regulador de turismo en el lugar y a la desmotivación de los integrantes del sector turístico, ya que no poseen estrategias o proyectos que motiven a la ciudadanía a vivir la experiencia y a explorar la variada oferta turística de Atiquizaya. Fíjense cómo la reorganización de las ideas en el segundo párrafo ya me deja claridad. Me dice que este municipio es el menos conocido y me explica por qué. Porque el ente regulador del turismo del municipio está desorganizado, porque hay una desmotivación de los integrantes del sector y porque no hay estrategias o proyectos que motiven a la ciudadanía a conocer a Tiquisaya. ¿Sí? Fíjense que en el párrafo anterior, en el que vimos anteriormente, había un gran desorden que no me permitía tener claridad sobre estas ideas. Quiero que hagamos un paréntesis aquí y veamos ese segundo párrafo. Este municipio, de acuerdo a los resultados de la presente investigación, fíjense cómo esa oración que está ahí inserta, que además es explicativa, la he colocado entre comas. ¿Por qué? Porque estas son frases o son oraciones que me permiten aclarar y colocarlas entre comas, ayuda al lector a hacer un alto, detenerse en esa breve explicación y luego continuar. Estas comas se pueden transformar también en guiones para también incluir frases explicativas dentro de un párrafo de una oración o también podemos usar los paréntesis. Sin embargo, los paréntesis es recomendado cuando lo que se incluye dentro de ellos no está tan vinculado a la oración, sino que son datos más específicos. Por ejemplo, que yo coloque entre paréntesis un año o una fecha específica o que coloque entre paréntesis alguna explicación muy específica, pero que no está tan vinculada con la oración. Entonces me sirven esos recursos, pero los tres son válidos para insertar frases explicativas dentro de la oración. Por ejemplo, si yo dijera, el presidente de El Salvador asistió a la reunión de jefes de Estado. Pero si alguien que no es centroamericano o alguien que no es latinoamericano no conoce quién es el presidente de El Salvador, entonces yo puedo agregar el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a la reunión de los jefes de Estado. Así la persona va a entender cómo se llama el presidente de El Salvador. Si yo extraigo esta oración que está entre comas o esta frase o este nombre que está entre comas, no pasa nada. Por ejemplo, en este caso, veamos, este municipio, si quitamos la frase que está entre comas, es el menos conocido del circuito, no pasa nada.
La idea se mantiene y la idea tiene totalmente lógica. Sin embargo, yo le digo al lector, le doy este punto, de acuerdo a los resultados de esta investigación, porque en este caso, este documento es una tesis y ellos hicieron una evaluación de Atiquizaya como parte de la ruta de las flores. Muy bien, ¿cuáles son los principales errores que cometemos al construir las oraciones? En primer lugar, que separamos el sujeto del verbo con una coma, es decir, el presidente de El Salvador, coma, asistió a la reunión. Esa coma, porque me dicen, no, es que el sujeto es muy largo, no, es que el sujeto está integrado por varias palabras, y en este caso es cierto, el presidente de El Salvador, imagínense cuántas palabras constituyen ese sujeto. Sin embargo, colocar esa coma para hacer una pausa es incorrecto, porque yo separo lógicamente mi sujeto del verbo, y el sujeto y el verbo tienen que estar juntos, no se pueden separar. ¿Sí? El sujeto es una unidad y hace una acción. ¿Yo puedo separar los complementos con coma? ¿Puedo? Claro que sí. Los puedo separar con coma, puedo utilizar otros signos de puntuación, pero no puedo separar mi sujeto del verbo o de la acción con una coma. Es incorrecto. ¿Sí? ¿Cuál es el otro error? Lo que acabamos de ver, cuando alteramos el orden lógico de las oraciones. ¿Por qué? Porque nos enredamos. Miren, lo ideal es hacer oraciones cortas. De hecho, aquí lo dice, redactar frases de más de 30 palabras genera mucha confusión. Hagamos oraciones cortas que no superen las 30 palabras. En un párrafo, lo ideal sería que tengamos 2 o 3 oraciones separadas por puntos y seguidos. Eso le da muchísima más claridad, muchísima más fluidez a nuestros textos. Otro error es abusar de la voz pasiva y ya vamos a ver de qué se trata la voz pasiva. Y también otro problema muy grande cuando hacemos las oraciones es emplear palabras repetidas o con sentido impreciso. Por ejemplo, esto, eso, aquello. ¿Sí? Cuando utilizamos estas palabras no quedan muy claras y generan confusión en las personas. Es mejor mencionar a lo que nos referimos. Aquí está el ejemplo cuando separamos el sujeto del verbo con una coma. Ciclones como David, Sansenom y George impactaron el sur de la isla. Fíjense cómo después de George hay una coma. Esa coma tiene un error, porque el sujeto en este caso son los 3 ciclones, los que mencionan, ¿sí? ¿Es largo este sujeto? Sí, es largo este sujeto, pero no lo puedo separar de su verbo que es impactar. Impactaron el sur de la isla. El presidente de El Salvador, asistió a una reunión en Belice. Fíjense, sí, el sujeto es muy largo, tiene muchas palabras. Pero si yo uso esa coma para hacer una pausa, voy a generar confusión y voy a cortar el orden lógico de mi oración. Así que no separen nunca su sujeto, por más largo que sea, del verbo. Si se ponen a ver en el primero que dice ciclones, es decir, aquí hay una enumeración, fíjense que la enumeración es correcto, separarla entre comas, mencionan a David, a Sansenom y a George. David, Sansenom y George están separados con una coma porque es una enumeración, pero luego el último, que forma parte de esa enumeración, no debe separarse de su sujeto. Muy bien. Otro error, como les decía, es redactar frases de más de 30 palabras. Usemos frases cortas. Me refiero a oraciones cortas. Separemos nuestras oraciones con puntos y seguidos. No le tengan miedo a usar el punto y seguido. Es lo más recomendable. Mientras más puntos y seguidos utilicen, el texto va a tener más fluidez y va a ser mucho más claro. Lo recomendable es que nuestros párrafos sean cortos y estén compuestos por 2 o 3 oraciones y que no superen las 6 líneas. Es lo ideal. No quiere decir que esto es una camisa de fuerza, que todos los párrafos deben tener 6 líneas. Claro que no, porque depende del tipo de documento, ¿sí? Por ejemplo, hay documentos legales que redactan abogados que no pueden ser párrafos tan cortos, que ameritan ser párrafos largos y que tienen una puntuación diferente. O quizás yo estoy haciendo un informe que requiere un poco más de explicación en un párrafo, una secuencia de hechos, una narración, etcétera, y que no puedo limitar a unas 6 líneas.
Esos son casos especiales y no todos los textos son iguales, pero en general la recomendación es que nuestros párrafos sean cortos y que no superen esas 6 líneas. Veamos este párrafo. Quiero que lo trabajemos porque de hecho con este párrafo vamos a trabajar en el foro. Dice, a partir de esta evaluación y contexto, el CNE es el Consejo Nacional de la Energía, aquí en El Salvador, presentó en el 2017 a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, una solicitud de cooperación para la realización de un estudio a través de una consultoría especializada que permite evaluar e identificar el potencial del uso de biodigestores a partir de desechos animales y o residuos agrícolas en las zonas agrícolas del país. Luego del debido proceso de selección, se contrató a Grupo de Inversión, Consultoría y Comercio, Grupo Incomer, para la realización del estudio de evaluación e implementación de proyectos pilotos de biodigestores en El Salvador, cuyo objetivo ha sido el de evaluar e identificar potenciales proyectos de uso de biodigestores en comunidades y centros educativos de El Salvador, usando residuos animales y o agrícolas de manera de subsanar necesidades energéticas de cocción de alimentos. Muy bien. En primer lugar, respondamos quién ejecuta la acción, es decir, quién hace qué. Si vamos no vamos a ver todas las respuestas porque quiero que ustedes respondan esto y ustedes reestructuren este texto, de preferencia en unos 2 o 3 párrafos, ¿sí? Pero vamos a guiar un poco la discusión para que luego puedan hacer su párrafo y lo coloquen en el foro que está en la plataforma y me encantaría que vieran los resultados de sus otros compañeros y que abonen con sus comentarios a los resultados de sus compañeros. ¿Quién ejecuta la acción? Hay una institución que hace algo. Quiero que piensen y que vean cuál es esa institución, cuál fue la acción, es decir, qué fue lo que hizo. ¿Hizo una sola cosa o hizo varias cosas? ¿Hay varias acciones o qué pasó? ¿Cuál es el objetivo de esa acción? Porque por algo hizo eso. ¿Qué pasó después de una acción inicial? ¿Podíamos presentarla en otro párrafo? El siguiente paso después de esa acción inicial. ¿Observa alguna repetición de palabras o conceptos en este texto? ¿Cómo redactaría nuevamente usted este texto? ¿Lo separaría en 2 párrafos? ¿Haría 3 párrafos? ¿Qué eliminaría? Quiero que lo vuelvan a ver. Fíjense que hay varias acciones que realiza este sujeto y me parece que sería muy interesante entonces que luego lo escriban primero a mano, háganlo a mano, con calma, vuélvanlo a ver, ahí está la presentación disponible para ustedes y luego generen, como les digo, preferiblemente 2 o 3 párrafos y lleven un orden, una secuencia lógica de las acciones que va haciendo el sujeto, que en este caso, bueno, ya lo vimos, es el CNE. Luego vamos a trabajar en este foro. Yo les voy a ir compartiendo cuáles han sido digamos, cómo serían las mejores estructuras elaboradas por ustedes mismos, pero quiero que ustedes lleguen a esta conclusión y que entre ustedes trabajen este párrafo. Cada uno va a subir su propuesta al foro pero quiero que vean la de algunos compañeros, ojalá que puedan ver las de todos, pero por lo menos 2 o 3 y comenten o hagan sus sugerencias para reconstruir este párrafo. Otro error cuando hacemos oraciones es el abuso de la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Es cuando la oración se enfoca principalmente en los efectos que genera esa acción. Por ejemplo, el pastel fue comprado por mi amiga. Es decir, quien ejecuta la acción fue la amiga, ¿sí? Porque ella compró el pastel, pero el pastel es el que recibe los efectos de esa acción, o sea, el pastel fue comprado por alguien, ¿sí? Los acuerdos fueron firmados por los representantes. Unos representantes firmaron acuerdos, ¿sí? Entonces ellos reciben el efecto de esa acción que hizo algo. El ministro no asistió a la reunión y ha sido criticado por los colaboradores. El ministro recibe el efecto de una acción que hizo alguien. Quienes hicieron esa acción de criticar fueron los colaboradores. Entonces, la voz pasiva suele formarse con el verbo ser
el participio. El participio es cuando el verbo termina en ado, ido, etc. Y se altera el orden lógico de la oración porque en este caso es el objeto que es el que recibe los efectos de la acción, el verbo ser, el participio y por el sujeto, ¿sí? O sea, el objeto es el que inicia la oración porque es el que recibe el efecto de lo que hizo el sujeto. Muy bien, ¿cómo haríamos para transformar esta oración en voz activa? La Estrategia Regional de Articulación Productiva, MIPYME, fue aprobada por jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del SIC. Si la volvemos a ver, resulta que ahí tenemos quienes hicieron la acción fueron los jefes de Estado, ¿ok? Entonces, cuando tengamos oraciones, o sea, generalmente cometemos el error porque creemos que es mucho más elegante hacer oraciones en voz pasiva y no es así. No digo que la voz pasiva es incorrecta, no es incorrecta. Y en momentos precisos de los párrafos y de acuerdo a la intención del autor es necesario usar la voz pasiva. El problema es el abuso de esa voz pasiva por creer que hacemos un texto más elegante. En las cartas se ve muchísimo el uso y abuso de la voz pasiva. Entonces la recomendación es que hagamos la oración en voz activa. Un sujeto que hace algo y que afecta a algo, ¿sí? Otro tema importante que quería abordar con ustedes es la economía del lenguaje, por ejemplo. Y esto lo hacemos también como un error por querer ser elegantes. Entonces, utilizamos palabras de más para decir algo o expresar un concepto. Por ejemplo, conceder autorización es autorizar. Girar orden de es ordenar. Dar aviso de es avisar. Introducir modificaciones es modificar. Estar en condición de es poder. Fíjense cómo yo puedo resumir todas estas frases en una sola palabra o en un solo verbo. A esto le llamamos economía del lenguaje, porque recuerden que tenemos que hacer frases cortas. La redacción moderna así nos invita a hacer oraciones cortas, frases cortas, las palabras específicas, para que las personas les sea muchísimo más fácil entender lo que ustedes quieren decir, porque ese es el objetivo de la redacción, comunicarnos y que las personas nos entiendan. Otro error es el verbo realizar, no porque el verbo como tal esté malo, no. El problema es que le llamamos, las personas que trabajamos con el tema de redacción, el verbo comodín, es decir, el verbo que sirve para todo, ¿sí? Y el verbo realizar tiene un uso específico, pero realmente abusamos de él. Para todo realizar, todo lo realizamos. Y cuando nos vamos al concepto que tiene la Real Academia Española, el realizar tiene mucho que ver con lograr aspiraciones, sueños, metas altas. Cuando una persona dice me siento realizada, es porque ha logrado cosas importantes en su vida. El verbo realizar está un poco vinculado a ese concepto, es así. Entonces no cabe para todo tipo de oración ni para todo tipo de logros que tengamos en nuestra institución, en nuestra organización, cuando estamos preparando, cuando estamos planificando, cuando estamos redactando objetivos. El verbo realizar, dependiendo del contexto, lo puedo sustituir por ejecutar, llevar a cabo, efectuar, desarrollar, fabricar, etc. Es habitual, pero inadecuado decir que se realizan visitas o que se realiza un viaje. Las visitas y viajes se hacen, simplemente se viaja o se visita a algo o a alguien. Las reuniones, las conferencias, las ruedas de prensa, los concursos, las elecciones tampoco se realizan, sino que se celebran. Entonces, pensemos si realmente necesitamos usar el verbo realizar o si realmente la acción que vamos a hacer es ejecutar algo, es efectuar, es hacer, es celebrar, es elaborar o es materializar. ¿Sí? Las recomendaciones a la hora de redactar documentos. Piensen antes de escribir. Usen muchos puntos y puntos y puntos y seguidos. No abusen de los adjetivos y los adverbios. Sean claros, sean precisos. No repitan palabras. Si tienen dudas con las palabras,
podemos ir al diccionario, buscar el significado y ahí buscar algunos sinónimos. Crea una estructura. Hay una técnica muy buena que es la técnica del punteo, que yo se las recomiendo muchísimo para la redacción. Lean mucho, lean lo que les guste, busquen, es que lamentablemente nos enseñaron mal, nos formaron mal, nos castigaban y decían, te vas a leer tantas páginas. Entonces asociamos una lectura que debe ser un proceso placentero en un castigo. Así nos enseñaron, lamentablemente así funcionaba el sistema educativo. Entonces, pero eso ha cambiado, ahorita es diferente. Sin embargo, nosotros fuimos formados bajo la vieja escuela, digámoslo así. Afortunadamente nuestros hijos y las nuevas generaciones tienen otra forma de ver la lectura. Entonces, nosotros tal vez no tenemos el hábito, tal vez nos cuesta un poco, pero sí debemos leer, porque solo leyendo vamos a mejorar nuestra redacción. Comencemos leyendo lo que nos gusta, las páginas que nos gusten, los libros que nos gustan, las materias que nos gustan. Léanlo en voz alta. Cuando ustedes hagan un texto, léanlo siempre en voz alta y pídanle el apoyo a alguien más para que lo lea. Si puede ser un compañero de trabajo, mejor. Así ustedes pueden verificar. Sí, miren, eso es muy importante. Si ustedes escriben algo y le piden a un compañero o una compañera, por favor léelo, y la persona hace un alto, no entiende algo, se queda como dudosa en algunos conceptos o se traba en una parte del párrafo, es porque hay un error en la estructura. Eso les va a ayudar a ustedes muchísimo, es una señal de alerta de que tienen que volver a ver ese texto y volverlo a reestructurar. Luego revísenlo más de 2 veces y usen un corrector. El corrector de Word es bastante bueno. Sin embargo, hay palabras que todavía no reconoce y hay estructuras gramaticales que en su mayoría reconoce, pero hay unas que no. Entonces, igual es válido usar el de Word, pero siempre tengan a la mano el diccionario de la Real Academia que lo pueden consultar en línea. Entonces, en general, para crear un párrafo, yo siento que siempre he entendido que, no sé si ustedes han conocido una persona que haga costura. Si ustedes se fijan, esa persona que hace costura hace primero unos patrones, toma unas medidas de la gente, luego hace unos patrones, luego recorta la tela en esos patrones y luego une esos pedazos, esas piezas, hasta crear un vestido, un pantalón, una blusa, etcétera. Lo mismo pasa con la redacción. Me parece que son ideas que tenemos, que necesitamos contar o expresar, que las vamos creando y que luego a través del uso de los signos de puntuación, los párrafos y las oraciones vamos dándole vida a ese vestido o a esa blusa que está primero descompuesta en piezas, pero que luego se transforman en un texto y va teniendo toda una lógica y una coherencia. La técnica del punteo, como les decía, me parece que es una idea excelente y es así. Por ejemplo, imagínense que su jefe les dice, mire, tenemos que hacer una carta de invitación al embajador de España para una conferencia que vamos a impartir aquí en la Universidad Francisco Gavidia sobre comercio electrónico que van a dar nuestros profesores. El evento se va a realizar, qué sé yo, el miércoles a las 10 de la mañana, en este caso en el auditorio tal X. Y bueno, queremos contar con la presencia del embajador. Entonces, bueno, me dan esas ideas. Entonces, hago mi punteo. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que decir? Ok, tengo que invitar. Es una idea, un puntito, ¿verdad? ¿Invitar a quién? Al embajador de España. Y entonces ahí tengo que ver, bueno, ¿y cómo se llama el embajador? No lo sé, porque mi jefe solo me dijo, llame a la embajada o haga una carta, perdón, para invitar. Ah, bueno, entonces invitar al embajador, luego tendría que pensar, bueno, en primer lugar, un saludo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a saludar? Después, bueno, ¿cómo saluda un embajador? ¿Cómo se saluda? Luego, tengo que invitarlo, pero ¿a qué lo voy a invitar? Entonces ya es una idea, en una oración, bueno, explicar
de qué se trata el evento, por lo menos decir el nombre, después decir quién lo va a ejecutar, después cuándo se va a hacer, después qué día, después si hay alguna indicación específica, que si yo lo esperaremos en la puerta tal, será acompañado al auditorio, o tiene el parqueo ubicado en tal zona, etcétera, y después necesitamos que nos confirme, ¿verdad? Su asistencia. Entonces, por favor, ¿cómo nos va a confirmar esa persona? Ah, bueno, la confirmación, por favor, al correo tal o al teléfono tal. Este, si tenemos que darle una indicación especial, por ejemplo, tiene que estar 10 minutos antes, por decir algo, no sé, si hay mucha gente, etcétera. Todas estas ideas primero las tenemos todas sueltas y podemos hacer estos bullets o estos punteitos de todas ellas. Y luego que tenemos todas esas ideas, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo comienzo? Porque podría pensar, bueno, la indicación de que llegue 10 minutos antes realmente no es por lo primero que debo comenzar. Lo primero tiene que ser la invitación y mencionar el evento. Después tal vez puedo decir el detalle, por ejemplo, decir quiénes son los ponentes, si tengo los nombres de las personas o los profesores que van a ser los ponentes, etcétera. Este punteo, que son ideas sueltas en puntitos, yo luego le puedo poner incluso numeritos. Este es el número uno, esta es la segunda idea, esta es la tercera, así, y luego voy creando oraciones a partir de esos puntitos, voy haciendo mis oraciones y después esas oraciones las voy agrupando en párrafos. Es decir, tal vez en el primer párrafo yo quiero decir el nombre del evento, el día y la hora. En el segundo párrafo yo tal vez puedo decir quiénes son los ponentes, cuánto tiempo va a durar, por decir algo, si tiene que venir de traje formal o algo así, no sé. Y por último, alguna indicación adicional. Bueno, el parqueo va a estar disponible en tal parte, usted debe llegar a tal hora, y me tiene que confirmar. ¿Ok? Entonces luego que yo tengo ese orden, yo voy armando, como les digo, mis oraciones y posteriormente voy haciendo mis párrafos. Perdón. Bueno, muy bien. Cuando tengo mi texto y me doy cuenta que, o sea, es que a veces el problema es que tenemos la idea, vaya, tenemos nuestro punteo de oraciones y tal, y digamos, ah, bueno, que yo tengo que decir esto, tengo que decir esto, y tal vez puedo escribir, ya empiezo a escribir mis oraciones. ¿Cómo las uno? Ay, qué fastidio, es que no se me ocurre cómo conectar una oración con otra. Para eso están estas maravillosas frases conectoras, que son las que nos permiten unir una oración con otra. Termino con un punto y arranco la otra, pero para que no quede así como tan directo, yo puedo usar mis frases conectoras. Entonces tengo agregar ideas, que pueden ser además, también, otra vez, de nuevo, al mismo tiempo, así mismo, igualmente. Indicar orden en primer término, en segundo lugar, para empezar, finalmente, etcétera. Luego tenemos parafrasear, es decir, brevemente, en otras palabras, indicar una relación, entonces, después, al mismo tiempo, antes, ahora, actualmente. Las adversativas, ¿verdad? Que implican como un pero, aunque, a pesar de que, pese a que, pero, más, sin embargo, no obstante, ahora, aún así, a pesar de todo, en cambio, por el contrario, de todos modos. Aquí quiero hacer una aclaratoria con el tema de las adversativas. Es incorrecto decir más, sin embargo. He escuchado muchas personas que lo dicen y lo escriben, y no, porque es como redundante, o sea, significa lo mismo, es el más, sin la tilde, es pero, y sin embargo también es un pero. Entonces no es necesario decir más, sin embargo, porque estamos diciendo pero, ¿ok? Ténganlo en cuenta cuando hablen y cuando escriban. Cuando quiero introducir una conclusión, por lo tanto, por esta razón, en consecuencia, en conclusión, por ende, como resultado, si quiero reformular algo que he dicho, puedo decir mejor dicho, en cualquier caso, de todos modos, en todo caso, cuando quiero recapitular, en suma, en definitiva, en fin. Ahí les queda a ustedes en la presentación esa lista de frases conectoras que la pueden consultar cuando ustedes quieran, cuando estén un poco, a veces nos trabamos un poco cuando estamos redactando. Ah, aquí está las frases conectoras que me pueden servir y ustedes las leen, las releen y estoy seguro que les va a destrabar y les va a ayudar a seguir, a continuar con la creación de sus textos. Entonces, recordemos, por favor, el orden lógico de nuestras oraciones
Usemos oraciones cortas, párrafos que destaquen una idea, párrafos de preferiblemente 6 líneas en la economía del lenguaje, ¿sí? Seamos precisos, seamos concisos y utilicemos frases conectoras. Ahora yo quiero que vayan de nuevo a su plataforma y observen los videos 8 y 9 y posteriormente vayan al foro, reconstruyan el párrafo que estuvimos trabajando del CNE y allí compartiremos las opiniones. Compartan también, como les digo, vean los resultados de sus compañeros en una discusión constructiva, enriquecedora, positiva, de, bueno, me parece bien como lo hiciste, yo lo hice de esta forma, creo que agregaría esto, mejoraría este punto. Fíjense que es importante también, aprovechando el uso de las palabras positivas, de los verbos positivos para entre nosotros mismos darnos sugerencias, incluso correcciones, porque siempre es bueno también corregirnos entre nosotros, pero ahí también seleccionemos verbos y frases positivas que hagan un proceso enriquecedor. Entonces, bueno, nos vemos en el foro. Yo ahí estaré leyendo con muchísimo gusto sus resultados de sus párrafos y les voy a comentar, voy a intervenir allí un poco, voy a estarles comentando mis opiniones al respecto, siempre, como les digo, con un sentido constructivo. No tengan miedo, o sea, no tengan miedo, no tengan pena, no digan, ay, es que ahí la licenciada me va a ver, me va a corregir, me va a evaluar. No, lo que yo quiero de verdad es que ustedes aprendan, que ustedes este curso lo aprovechen al máximo y que ustedes mejoren sus comunicaciones escritas. Entonces no tengan ninguna pena, yo no voy a llegar a ver, ay, déjame ver qué tan mal lo hizo. No, 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 no. Porque además hay algo muy importante que creo que no he mencionado hasta ahora. Seguimos las reglas, sí, seguimos las reglas, tenemos normas en el tema de la redacción que cumplir, pero también cada persona tiene su estilo, nosotros somos diferentes y muchos tienen un estilo distinto de redactar. Entonces, cada persona tiene su toque, tiene su tono, y cuando ya emplea bien las reglas y pone ese tono personal, es muy positivo, es muy enriquecedor. Entonces, yo respeto muchísimo el criterio, la forma de redactar de cada persona y solo tengo la intención de ayudarles. Entonces, no tengan miedo ustedes. Piensen su párrafo, reconstruyanlo y entre todos vamos a elaborar un párrafo muy bonito. Estoy segura que vamos a reconstruir muy bien ese párrafo pensando en que sea muy claro. ¿Sí? No tengan miedo, yo no los voy a poner ahí a estar evaluando, insisto. Lo que quiero es ayudar y que ustedes se animen a, como decimos nosotros, soltar la mano y a escribir. Ujú. Entonces, espero ver sus párrafos en el foro y continuamos la próxima sesión.